Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elia Leonardo. Hablemos de La voz de Hin Rahab, película dirigida por Kauter Ben Hania, una historia basada en hechos reales que nos cuenta lo que pasa con Hin Rahab, una niña palestina de 6 años que queda atrapada al interior del vehículo donde viajaba con sus familiares y ellos han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por el ejército israelí. Ella, como sobreviviente, entabla conversación con un voluntario y sus superiores en un centro de ayuda en Cisjordania. Ellos, a su vez, van a buscar una manera desesperada de que una ambulancia llegue al lugar de los hechos y rescate lo más pronto posible a esta menor. Pero ¿cómo entrarle, cómo leer esta película que en realidad nos está contando las últimas horas de vida de Hin Rahab? Vamos por partes. Partamos de que es una combinación, una fusión de ficción con documental. Por un lado, el plano ficticio lo estamos viendo netamente en el aspecto visual, con una recreación de lo que es el centro de ayuda y las personas involucradas en la conversación con Hin Rahab. Y por el otro lado, lo documental viene con el plano sonoro, y es que vamos a escuchar los audios originales, los audios reales con la voz real de Hin Rahab. Con estos elementos auditivos y sonoros, la directora construye muy bien su ficción y aquí recurre a una acertada decisión, que eso es que la acción transcurre en un solo lugar, que es el centro de ayuda en Cisjordania. Pero, en realidad, la historia está transcurriendo en dos escenarios, porque recordemos que la niña se encuentra atrapada al interior de un vehículo en Gaza. Entonces, son dos sitios. Sin embargo, la directora se concentra en uno. ¿Por qué? Porque el otro, donde está siendo la nena víctima de la situación, pues no es necesario verlo. Y aquí es importante resaltar que la directora tiene una postura, por supuesto que tiene una postura política, un discurso político, pero también tiene una postura y un discurso ético con relación al cómo y qué es lo que está contando. Por eso vamos al siguiente punto. Y es que no es necesario recrear en la ficción lo que está atravesando y pasando la niña. Ahí la directora dice, no, yo no quiero caer en ese morbo. Para eso ya están los noticieros, ¿no? Para eso ya están las cámaras de televisión y todas estas imágenes que se viralizan y corren como pólvora por la, por la red, ¿no? Ya en las redes sociales la gente ya se está enterando de eso. A mí no me importa eso porque tampoco quiero vender esa imagen que a final de cuentas no está causando ningún efecto en quien la ve más que satisfacer el morbo de, salir de la duda. ¿Y por qué lo digo así? Porque la directora dice, al yo detenerme y ubicarme en el centro de ayuda como el único lugar donde transcurren las acciones y jugando con que lo sonoro es lo real, quiero que el espectador recuerde muchas cosas y entre ellas es que no debe ser indolente y no debe ser indiferente ante la situación. Por otro lado, también dice, voy a ampliarlo como a manera de metáfora, si no es que un simbolismo, en el sentido de que se escuche la voz de este pueblo que está siendo arrasado por Israel, en este caso el pueblo palestino, en un genocidio perpetrado y efectuado en Gaza. Hay que escuchar la voz de las víctimas, hay que escuchar la voz de los que están siendo aniquilados y no tienen vela en el entierro, ¿no? Entonces, ahí es donde apunta la directora y se va a respaldar en otro gran elemento como lo es la cámara. Y es que vamos a ver planos cerrados del voluntario y de sus superiores para que nosotros estemos respirando y sintiendo su desesperación, su impotencia de no poder hacer más allá de lo que quisieran hacer, cómo sus emociones y sentimientos van transformándose minuto tras minuto conforme avanza el reloj y conforme no logran encontrar la manera de que una ambulancia pueda ir al rescate de la menor, los vamos a sentir su llanto, su desesperación, su angustia, su culpa, su remordimiento, su encabronamiento. Son muchos pasajes emocionales los que ellos viven y no es para menos, de verdad que no es para menos. Y por el otro lado, esos mismos planos cerrados los vamos a ver en el aparato mediante el cual se escucha la voz de Hin Rahab. Vamos a ver planos cerrados a la onda de la frecuencia. Y uno diría, pero ¿para qué encuadrar de manera tan cerrada un aparato? Es a final de cuentas un aparato, pero no, aquí tiene un sentido. Y es que no necesitamos ver a la nena, la podemos
imaginar y tener en la mente muy clara, y porque la voz la tenemos que tener cercana, valga la redundancia, debe ser muy cercana para sentir lo mismo que están sintiendo estas personas en el centro de ayuda en Cisjordania, y por el otro lado, para ponernos también en la misma situación de esta nena, sin necesidad de que se nos muestre el escenario donde ella está, y para que también podamos sentir cercana a esta víctima. Entonces la directora toma la decisión junto a su fotógrafo o fotógrafa de decir, la cámara debe encuadrar el plano cerrado de mi ficción con el plano cerrado de lo que es documental, como lo es el audio, ¿no? El audio y la voz real de Hin Rahab. Si también decide esto es porque les digo que asume una postura política, pero también una postura muy ética. ¿En qué sentido es ético? En que lo fácil, siempre lo fácil pudo haber sido, pues sí, recreamos también en ficción lo que está pasando con la nena y mostrar la imagen, pero la directora no quería el morbo por el morbo, ¿no? Aquí establece, les digo, un golpe de mando ético para decir, lo importante aquí es que estemos atendiendo y abramos los ojos a lo que está pasando en el mundo, ya que nos acordemos de que no podemos andar por la vida siendo indolentes e indiferentes ante las tragedias que azotan a muchas poblaciones alrededor del planeta. Y se respalda en algo más que lo deja muy claro. Y es que el voluntario y sus superiores, pues nos van a confrontar. Si lo trasladamos al escenario mexicano, que somos un país que ha sido muy azotado por la violencia perpetrada por el crimen organizado y por otro tipo de violencias sociales que cada vez van en aumento, bueno, aquí la directora dice, a ver, ustedes también pónganse acá en esta situación y digan, y más bien pregúntense qué han estado perdiendo, por qué se han vuelto indolentes, por qué se han vuelto indiferentes, en qué momento el otro nos dejó de interesar, en qué momento el otro nos dejó de importar, peor aún, en qué momento comprendimos o entendimos que el horror es algo cotidiano y que se debe normalizar. Y no, el horror no se debe normalizar, por el contrario, tampoco podemos normalizar el hecho de que suceda. Les digo, por el contrario, hay que reaccionar ante él, hay que a seguirse asustando porque no podemos normalizarlo. Y aquí la directora dice, a ver, el voluntario que entabla comunicación con la nena está quebrándose por dentro, sus superiores también. Y ahí empuja también a otro tema, que es el de cómo actuamos nosotros frente a una situación de ese tamaño, cuál es nuestra sensibilidad. Y en este sentido, como periodista, que es mi competencia, también abrazo esa papa caliente porque nos puede pasar que el día de mañana entrevistas a la madre de un desaparecido, al familiar de una persona que ha sido asesinada, en fin, cómo nos conducimos y cómo nos dirigimos a esas personas, cómo también somos capaces de reaccionar o no para contener a una persona en estado vulnerable eh, como consecuencia de distintos riesgos. ¿Dónde tenemos esa sensibilidad? ¿Por qué la hemos perdido? ¿Cómo la podemos trabajar? ¿Cómo la podemos recuperar? Eso también pone sobre la mesa la directora con esta película. A ver, no perdamos ese detalle de la sensibilidad porque es lo que también en un momento específico nos puede mantener de pie a alguien más y nos recuerda que no debemos ser víctimas de esa otra gran derrota sociocultural como es la indolencia e incluso añadiría que la indiferencia. Entonces, esto también lo plantea la directora desde una postura ética y política.